Un minuto. Muy bien, pues seamos todos bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Importantísimo que nosotros no estamos predicando nuestros sentimientos, no predicamos nuestras experiencias, incluso no predicamos pues nuestras emociones. Lo que predicamos es la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento venían hablando en el nombre de Jehová, en el nombre de el Señor, y igual los predicadores del Nuevo Testamento hablaron en el nombre del Señor Jesucristo, porque su palabra para nosotros es autoridad suprema. Su palabra, la palabra de Dios en nuestras vidas debe de ser o debiera de ser nuestra autoridad suprema. Así que vamos a terminar con este gran capítulo, hermanos, de Hebreos, capítulo 13. En verdad son 25 versos, 25, es un capítulo largo. Recuerde que la Biblia, la biblioteca de Dios, no se escribió originalmente con capítulos. A alguien se le ocurrió pues dividir los capítulos para tener una mayor comprensión de lo que estaban leyendo o lo que estuviéramos leyendo. Pero hermanos, pues la idea es esa, son 25 versos y gracias a Dios pues hoy terminamos esos 25 versos. El texto, el capítulo 13, regularmente o mayormente nos da exhortaciones diversas, Nosotros necesitamos ser exhortados por la palabra de Dios, eso es importante. Nosotros necesitamos también ser exhortados por otros hermanos, por otros cristianos, la exhortación siempre tiene que venir de acuerdo al consejo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que de eso trata el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. El tema de la exposición de este domingo es soporta la palabra de Dios, soporta la palabra de Dios. Eso es lo que vamos nosotros a estar hablando. Soporta la palabra de Dios, hermanos. En algunas ocasiones encontramos en la palabra de Dios promesas, y eso a nosotros nos encanta leer las promesas de Dios. Encontramos en ocasiones encontramos también exhortaciones, y eso también incluye la palabra de Dios. En ocasiones cuando nosotros leemos el texto bíblico, cuando nos vemos confrontados por alguna exhortación, tratamos de sacarle la vuelta a la exhortación, porque una exhortación nos anima, una exhortación nos corrige, una exhortación nos confronta, pero también una exhortación nos consuela. Así que de eso trata la exposición de este domingo. Soporta la exhortación o soporta la palabra de Dios. Vamos a leer pues el verso número 22 de Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13, versículo número 22. Y tenemos un solo objetivo, que podamos nosotros conocer la base de las exhortaciones y su importancia. Ese es el objetivo, que podamos nosotros conocer a través de lo que vamos a estar exponiendo la base de una exhortación y la importancia de la exhortación. Y vamos a estar dividiendo en tres partes esta exposición. Número 1, vamos a darnos cuenta cuál fue el propósito de la carta. Número 2, vamos a ver la buena noticia. Y número 3, un encargo final. Propósito de la carta, buena noticia y un encargo final es lo que encontramos en esta parte final de la carta. Recuerden que una carta en el Nuevo Testamento inicia con un saludo,
inicia también con propósitos, pero también inicia con un saludo final. Cuando antes nosotros escribíamos cartas, iniciábamos cortésmente con los saludos, mostrábamos la introducción, mostrábamos el contenido, pero al final nos despedíamos. Una carta que no tenía una despedida pudiera ser una carta pues que estuviera incompleta. Así que vamos a ver estas tres partes: propósito de la carta, la noticia y número 3, el encargo final. Vean ahí en sus Biblias, vamos a leer y después pues vamos a orar y vamos a dar gracias. Versículo número 22 de Hebreos 13. Soporta la palabra de Dios. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Verso 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Verso 24, saludad a todos vuestros pastores, interesante, y a todos los santos, más interesante. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y por último, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Dios Padre que estás en los cielos, que tu nombre sea honrado, alabado y santificado por nosotros en este momento. Hoy que estamos delante de tu presencia a través de tu palabra, pedimos de su auxilio, de su ayuda para poder primeramente estar atentos, también para poder comprender tu palabra y ponerla por práctica. Gracias damos porque nos permites reunirnos en tu nombre, con el propósito de darte las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar, pues. Recuerde, es una división natural. En el verso 23 encontramos el propósito de la carta. En el verso número 22, propósito 23, la buena noticia: Timoteo ha sido liberado de la cárcel. Y por último, el verso 24, encontramos un encargo final. Así que vamos a iniciar en el verso número 22. Preste atención, porque aunque parece que son verso 22, verso 23, verso 24 y 25, son 4 versos, pero si prestamos atención a los detalles, vamos a encontrar gran significado en la palabra inspirada por Dios. Vamos a ver, pues, hermanos, el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? La mayor parte de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento tienen un propósito bien definido. Probablemente tenga propósitos secundarios, pero a veces el propósito primario gobierna toda la carta. Y eso nosotros debemos de esforzarnos cuando estudiamos una carta. Debemos de leer toda la carta desde el principio a fin. Uno no empieza leyendo una carta lo final de la carta. Uno empieza leyendo una carta desde el principio y no suelta la carta hasta terminar la lectura. No podemos nosotros leer las cartas que encontramos en la palabra de Dios por pedacitos. O no podemos nosotros hacer teología por pedacitos. Lo que un buen estudiante de la palabra de Dios se pone a leer toda la carta, le pide la dirección a Dios para encontrar el propósito de la carta y empieza a encontrar también propósitos secundarios en la carta. Pero hay un tema principal que gobierna la carta y eso se le llama hacer una buena investigación de la palabra de Dios, o se le llama hacer una buena exégesis de la palabra de Dios. Bueno, en el caso de la carta a los Hebreos, nos ayuda en la tarea, porque el versículo número 22 nos dice de qué es lo que trata.
toda la carta a los hebreos. 13 capítulos nos dice que la carta es una exhortación para la iglesia. Es una exhortación para la iglesia. Y dice el escritor que él ha escrito brevemente. Y como nosotros conocemos, hermanos, la carta a los hebreos utiliza las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y esto es importante. La carta a los hebreos utiliza las enseñanzas principales del Antiguo Testamento para decirle a la iglesia que en Cristo se han cumplido todas las sombras, que se han cumplido en Cristo las promesas. Cristo ha sido el supremo sobre todas las cosas, y en base a la supremacía de Cristo es que el autor de la carta sostiene sus exhortaciones. ¿De qué trata la carta a los hebreos? Es una palabra de exhortación, donde el escritor utiliza a Cristo, eleva a Cristo a lo más grande posible, para después de una vez enseñar a Cristo, venirla con la exhortación. Y eso nos da un principio a nosotros. Cuando nosotros vamos a exhortar a alguien, cuando nosotros vamos a animar a alguien, cuando nosotros queremos corregir a alguien, hermanos, cuando nuestros hijos crecen, ya no basta decir, no hagas esto. Los bebés, los niños pequeños, su lenguaje se está desarrollando, sus sentidos se está desarrollando, etc. Pero cuando el niño crece, necesita explicaciones. Antes de decir no, antes de decirle al joven, no te conviene, antes de dar una exhortación, usted y yo necesitamos comprender la base, para que después de entender la base podamos dar la exhortación. Por eso es importante cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, primero vemos el fundamento y después vemos la exhortación. Una exhortación que no tiene buen fundamento no es muy adecuada. Entonces quiero que observen de favor el verso 22, la actitud del escritor. Y esto es bien importante, porque dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Lo que el escritor les acaba de escribir no es nada fácil para su audiencia. Para nosotros probablemente que no traemos un trasfondo judío, probablemente para nosotros sea sencillo la exhortación. Pero recuerde que la carta a los hebreos, su audiencia original mayormente eran judíos que habían creído en el Mesías, en Jesucristo. El templo todavía estaba de pie. Los sacrificios año con año todavía se llevaban a cabo. Todas las fiestas judíos de la nación en Jerusalén se llevaban a cabo. Pero la audiencia son judíos cristianos que han decidido por gracia seguir a Cristo. Para ellos no fue fácil dejar su tradición. Y yo le hago a usted una pregunta. ¿A usted se le ha sido fácil o difícil dejar enseñanzas de hombres en el pasado, que usted aprendió en el pasado? Cuando usted ve la gloria de Cristo en lo más alto, y de ahí viene la exhortación, ¿se le ha hecho fácil o difícil dejar atrás la enseñanza por sabiduría humana que en ocasiones se nos ha sido enseñada a cada uno de nosotros? Pero vamos a ver pues, en primer lugar, la manera en que el escritor se dirige a su audiencia. Y vean ahí en sus Biblias, porque dice, os ruego, hermanos, os ruego. Y qué interesante, hermanos, porque en el día de hoy vemos nosotros a líderes religiosos que
no hay humildad en ellos, no hay humildad en su forma de ser o en sus palabras. En ocasiones los líderes religiosos se enseñorean de las personas, se convierten en autoritarios, pastores o líderes religiosos autoritarios, cuando simplemente ellos o nosotros somos siervos de Dios, y algo que se nos ha pedido no solamente a los pastores, sino a todos, es mostrar humildad. Así que vean, hermanos, el sentir de este gran teólogo, porque este hombre es un gran teólogo, un gran conocedor del Antiguo Testamento. Él ha visto que todo el Antiguo Testamento habla acerca de la promesa, habla acerca del cumplimiento del Señor Jesucristo. Los sacrificios apuntaban a Cristo, el sacerdocio apuntaba a Cristo, Moisés apuntaba a Cristo, Josué como gran libertador apuntaba al mejor libertador que es Cristo. La tierra física, la tierra prometida apuntaba a una tierra celestial. Él es un gran teólogo, pero no por ser un gran teólogo deja de ser un hombre humilde. Entre mayor conocimiento nosotros tenemos del Evangelio, entre mayor conocimiento tengamos nosotros de la palabra de Dios, lejos de hacernos orgullosos, debería de hacernos un poco más humildes. Así que dice el escritor, os ruego. Y la palabra rogar significa se los suplico. Se los suplico. En otras palabras, es como si nosotros leyéramos, se los suplico, hermanos, de todo corazón. Se los suplico, se los ruego, hermanos, que soportéis lo que he escrito. Que soportéis la palabra de exhortación. Es un ruego, literalmente. Es un ruego. Cuando ovejas de Jesucristo se comienzan a desviar de la verdad, los pastores sufren. Cuando la iglesia empieza a apartarse de la palabra de Dios, los verdaderos pastores sufren. Así que los lectores de la carta corrían el peligro de deslizarse del evangelio que habían creído. Les voy a pedir que sean rápidos en sus Biblias. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo número 1. Hebreos capítulo 2. Los lectores corrían el riesgo de desviarse del evangelio de Jesucristo por causa de las tradiciones que los estaban todavía persiguiendo. Los sacrificios del templo estaban de pie. Algunos estaban sufriendo cierta persecución porque ya no estaban participando en las fiestas tradicionales de la nación de Israel. Hebreos 2 dice, verso número 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que permanezcamos fieles al evangelio. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. El Señor Jesucristo murió en una cruz por causa de tus pecados. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Él se levantó de entre los muertos, apareció a más de 500 personas a la vez. Ascendió a los cielos y Él ha prometido un día regresar. Y el escritor de Hebreos les dice que nadie los mueva de esa gran verdad. No sea que se deslicen y se aparten de este evangelio. Capítulo 3, versículo número 13. Capítulo número 3, versículo número 13. Algunos de la audiencia corrían el riesgo de endurecerse por causa del pecado. Algunos de la audiencia corrían el riesgo de endurecerse por causa del pecado. Dice Hebreos 3,
verso número 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de el pecado. Y pone ejemplos como en el Antiguo Testamento el pueblo se endureció de corazón y cómo el Señor corrigió a través de la disciplina, Y esas, hermanos, pues son exhortaciones. Última, Hebreos 12, versículo número 12. Hebreos 12. Hebreos 12, verso número 12. Algunos estaban descuidando su vida espiritual. Por lo cual dice, levantad las manos caídas, o sea, estás desanimado, y rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Son exhortaciones. Hermanos, principios que aprendemos en la palabra de Dios cuando recibimos exhortaciones o cuando nosotros vamos a dar una exhortación. Principio fundamental, no se olvide de la humildad. No se olvide usted de la humildad. El escritor les dice, les suplico, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación que he descrito o que les he escrito. Así que vemos humildad en este hombre de Dios. Brevemente leemos o buscamos, o si quieren anotar la cita, 1 de Pedro 5:2. ¿Cómo debe de ser un líder de una iglesia? Pero también todos nosotros, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, y esto es importante, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey o de la iglesia. Principios, pues, tengamos nosotros una actitud de humildad, una actitud de humildad. Número 2, el deseo del escritor, el deseo. No solamente su actitud es humilde, se los ruego, hermanos, soporten la palabra de Dios, porque no son mis palabras, son la palabra de Dios. Dice el escritor, hermanos, os ruego pues que soportéis, y básicamente esta palabra significa aguantar. Aguanten el consejo de Dios, no es fácil. Aguanten el consejo de Dios. Es para nuestro beneficio, en otras palabras, es para nuestro beneficio. En ocasiones la palabra de Dios es dura. Incluso es descrita en Hebreos como una espada de dos filos que penetra hasta partirnos el alma. Y como dicen, es una espada de dos filos porque actúa al entrar, pero también actúa al salir. En ocasiones encontramos para nosotros la palabra de Dios dura, pero no deja de ser la sabiduría de Dios dada a nosotros. Y siempre una exhortación, siempre será para nuestro beneficio. Siempre será para nuestro beneficio. Así que encontramos muchas exhortaciones en la carta a los hebreos. Por ejemplo, les exhorta en el capítulo 3 que consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo. En otras palabras, les dice, el escritor les dice, el verdadero profeta es Cristo. El verdadero sacrificio es Cristo. El verdadero sacerdote es Cristo.
el verdadero libertador es Cristo, el verdadero rey es Cristo, entonces les dice, en otras palabras les dice, no estén añorando sus tradiciones. Y eso es, para ellos, ha de haber sido algo difícil de soportar, difícil, porque las tradiciones a ellos estaban demasiado ligadas. Y hay demasiadas exhortaciones. Capítulo 12 se nos dice que nos despojemos de todo lo que nos estorba, o sea que dejemos atrás ciertos pecados de nuestras vidas. Palabra de exhortación. Capítulo 13, hay exhortaciones de amarnos unos a otros, aún con todos nuestros defectos que podamos nosotros tener. Entonces, ¿qué significa la palabra exhortar? Significa amonestar, significa animar, significa implorar. Propósito, hermanos, de una exhortación siempre son buenos. El propósito es llevarnos a un bien espiritual. Una exhortación nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar en nuestras vidas. Y más si viene la exhortación de la palabra de Dios. La exhortación es importante en nuestras vidas. No le saquemos la vuelta a la exhortación que encontramos en la palabra de Dios. Cuando un hermano nos exhorta a nosotros, tomemos las cosas con calma. Nosotros seamos humildes también para escuchar exhortaciones. No seamos orgullosos, más si viene de parte de la palabra de Dios. No dejando, dice una exhortación en Hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Tanto más, dice, si ven que aquel día se acerca, o sea, el retorno del Rey, el retorno de Jesucristo. No se dejen de congregarse, dice el escritor, porque cada vez que ustedes dejan de congregarse, dejan de alimentarse, dejan de recibir los beneficios de Dios en las reuniones que Él ha convocado. Toda exhortación es para nuestro beneficio. Así que la base, hermanos, de toda exhortación, si lo vemos en un sentido general, es el Evangelio. La base de toda exhortación es el Evangelio de Jesucristo. Este escritor eleva a Jesucristo, lo pone en la supremacía y desde ahí envía sus exhortaciones mirando a Cristo. Entonces, no se olvide pues de que la exhortación tiene como fundamento el Evangelio de Jesucristo. Porque en una exhortación hay reprensión, sí, pero en una exhortación hay humildad, sí, en una exhortación hay gracia, en una exhortación hay misericordia, en una exhortación hay paciencia, en una buena exhortación hay varios elementos, pero la verdad siempre está por encima de todo, de todo. ¿Por qué encontramos exhortaciones en la palabra de Dios? Porque Dios ama a su pueblo. Y Dios sabe que somos débiles en la práctica y que necesitamos estar escuchando y escuchando exhortaciones. Ánimo, 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 ánimo en base a la palabra de Dios. Jesús, pues, ahí va la exhortación. Una de las mayores exhortaciones. Jesús es mayor que cualquier sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Jesús es mayor que cualquier linaje de sacerdotes. Entonces, en base a esa enseñanza, se dice en la carta de los Hebreos, acérquense a Dios. Y esa es una exhortación. No necesitas sacerdotes intermediarios. Ya tienes a un sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros. Acércate, las puertas del cielo están abiertas. Y aquí va la exhortación. Hermanos, ¿por qué se nos dificulta a nosotros estar en oración?
¿Por qué se nos dificulta? Entonces la exhortación es, oyes, Cristo es el gran sumo sacerdote. En base a su sacrificio se nos abren las puertas del cielo. Entonces acércate a Dios con confianza. Acércate a Dios con gratitud. Pero en base a que Él es supremo. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Usted tiene un gran sumo sacerdote. Yo no soy un sacerdote. Cristo es el sacerdote. Y todos podemos hablar con Dios por medio de Él. Y en otro sentido también podemos decir que sí somos sacerdotes, porque ofrecemos nosotros sacrificios de alabanza a Dios. Segunda parte de la exposición, pues, después de haber visto el propósito de la carta, vemos las noticias finales de la carta. Versículo número 23. Hay buenas noticias y las buenas noticias siempre son agradables para los lectores. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. ¿Cuál es la buena noticia? La respuesta es que Timoteo, siendo encarcelado, probablemente por causa de Cristo, estaba en libertad. Antes, niños, encarcelaban a los cristianos. Antes. Y en algunas partes del mundo, pues lo siguen haciendo. Antes, ser cristiano significaba la muerte o significaba ser encarcelado. Hay alegría en el escritor porque Timoteo ha sido puesto en libertad. El escritor no da detalles del encarcelamiento de Timoteo. Lo único que él desea transmitir es que nuestro hermano Timoteo está en libertad. ¿Cómo sabemos que es el Timoteo a que el apóstol Pablo escribe? Porque en 2 de Corintios 1:1, Colosenses 1:1 y 1 de Tesalonicenses 3:2 y Filemón se menciona nuestro hermano Timoteo. Por ejemplo, Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Las buenas noticias para la iglesia es que uno de los suyos había sido puesto en libertad. Y esas son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el escritor dice, nuestro hermano Timoteo ha quedado libre? Porque la iglesia del primer siglo, así como nosotros, entendemos que somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y un solo cuerpo tiene diferentes miembros. Y cuando uno de los miembros está alegre, todo el cuerpo está alegre. Y cuando uno de los miembros está en aflicción, todo el cuerpo está en aflicción. La noticia de que Timoteo está en libertad debe de causar gozo, alegría y agradecimiento a Dios por la vida del pastor Timoteo. Y ese es un buen principio que vemos en esta parte final. Timoteo fue un hombre cercano al apóstol Pablo. Estuvo en Roma en el primer encarcelamiento de Pablo, Filipenses 1:1, Colosenses 1:1 y Filemón capítulo 1. Fue desde Roma donde se escribió las cartas pastorales, las mayores del apóstol Pablo. Durante la segunda prisión de Pablo en Roma, hermanos, Pablo le pide a Timoteo que venga pronto a verle, porque pronto ha de morir. Así que Timoteo es un hombre querido por la iglesia apostólica.
Número 3, el encargo final, verso número 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Hebreos nos ha enseñado que los pastores deben de ser recordados, más si han muerto. Deben de ser recordados por causa de su función dentro del cuerpo de Cristo. También el escritor ha enseñado, la palabra de Dios ha enseñado que debemos obedecer a los pastores que gobiernan, pero que gobiernan con la palabra de Dios. Los pastores de las iglesias locales gobernaban de cierta manera, pero con la palabra de Dios. Ellos no eran legisladores individuales. Ellos hacían eco de la legislación de Dios. Así que les pide, pues, que los obedezcan, y ahora les da un encargo final, que les saluden. ¿Por qué creen, hermanos, que les dice, saluden pues, verso 24, saludad a todos vuestros pastores? Salúdenle. Cuando nosotros saludamos a alguien, ¿qué es lo que mostramos? O se lo pongo más fácil, cuando usted no saluda, y eso está mal, cuando usted no saluda a alguien, ¿qué le está diciendo? Y más si lo conoce. ¿Qué está demostrando con su actitud de no saludar a alguien cercano? Vamos. Desprecio, rencor, pero sobre todo desprecio, que ni siquiera el saludo le puede dar. Pero el escritor les encarga, por causa de su trabajo, por causa de su labor, por causa de los dones que Dios le ha dado. Y no solamente el encargo final es para solo los pastores, porque dice, y salúdenme a todos los santos. El escritor, pues, lo que desea es que muestren afecto a sus pastores. Muestren afecto a sus pastores. El saludo es una muestra de amor a sus pastores, pero no solamente a sus pastores, sino a todos los santos. A todos los santos. Ellos pues deben de mostrar un saludo a sus líderes, pero también a toda la iglesia. Y en el tiempo pasado, el saludo entre hombres era un beso en la mejilla. De esa manera se saludaban también los hombres. Pero hermanos, el cómo tal vez no importa, pero la actitud sí importa. Saludad es una muestra de afecto, es una muestra de afecto. Y les recuerda en su carta final, las palabras final, les recuerda que todos los integrantes de la iglesia son llamados santos por la palabra de Dios. Y eso es un privilegio, porque les recuerda no solamente que han sido salvos, no solamente que están limpios de sus pecados, sino que han sido apartados para Dios. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Hermanos, el testimonio de la iglesia apostólica era que mostraban la unidad entre ellos. Y ese es un gran principio para todos nosotros. Mostrar el afecto sí cuenta. Así que finalmente dice, los cristianos que están en Italia también les mandan afecto. Aunque estemos separados, hay unidad en la iglesia de Cristo. Sí, yo estoy escribiendo desde Italia, o a lo mejor los de Italia también les mandan saludo a ustedes que están allá en Judea. Hay afecto en el cuerpo universal de Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo tiene una sola iglesia formada de judíos y gentiles, llamada de todas las naciones. La iglesia de Jesucristo es universal. Los santos son universales. Y finalmente, pues, termina el verso 25 recordando algo bien importante: la gracia. ¿La gracia de quién? De Jesucristo. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y la palabra amén significa así sea. Así sea. Y esta así sea no es una probabilidad que pueda suceder, sino es algo real. La gracia que sea con todos vosotros. Amén. Iglesia, se nos pide a nosotros no olvidarnos de la gracia de Dios. Que todo lo que nosotros tenemos es inmerecido. El perdón es inmerecido. Las promesas son inmerecidas. Incluso el aire que usted respira es inmerecido. En la iglesia de Jesucristo no entran y no caben los orgullosos. En la iglesia de Jesucristo no entran los altivos. En la iglesia de Jesucristo hay un rasgo importante y eso es humildad, porque todos reconocemos que es la gracia de Dios que nos ha enseñado las verdades de la palabra de Dios. Es por gracia que usted creyó en el pasado, es por gracia que usted sigue creyendo, es por gracia que usted seguirá en el futuro creyendo. No es porque usted sea mejor, es por gracia, para que nadie en la iglesia de Jesucristo se pueda gloriar. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Y cuál es el llamado? La palabra de Dios, especialmente la carta a los Hebreos, utiliza la grandeza de Jesucristo, la supremacía de Jesucristo para animarte, para exhortarte. Si nosotros dejamos de ver a Cristo supremo, seremos blancos fáciles de desanimarnos. Cualquier viento de doctrina nos va a derrumbar, porque dejamos de ver que Cristo es supremo. Cristo ya no es aquel que andaba entre nosotros y que no tenía dónde reposar su cabeza. No, Jesucristo ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo se le ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo no solamente es tu Salvador, Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Por eso la conclusión y la exhortación es que sigas mirando a Cristo, que sigas deleitándote en Cristo, que sigas investigando quién es Cristo y puedas animar este maratón tan largo que es la vida cristiana. Segunda aplicación: no se le olvide la humildad al momento de exhortar con la palabra de Dios. No se olvide de la humildad. Recuerde que la exhortación para nosotros como cristianos es siempre para nuestro beneficio. Debemos de seguir conociendo y amando más a Cristo. Él es nuestra roca. No es nadie más. Él es la roca de nuestra fe. Y Cristo deberá y seguirá siendo nuestra principal motivación. Todos nosotros somos llamados a contemplar la supremacía de Cristo y ser animados con Él. Cristo es el gran sumo sacerdote.
Él está en los cielos. Pero Cristo también fue el gran sacrificio. Entonces, acerquémonos cada vez más a Dios para ser fortalecidos. Y si usted todavía no ha reconocido la grandeza de Jesucristo, la supremacía de Jesucristo, es necesario que se rinda a Cristo y que le diga y que le reconozca como supremo sobre todas las cosas, y sobre todo que reconozca que su trabajo fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Y su trabajo es suficiente para hacer realidades las promesas que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ocasiones encontramos exhortaciones a nuestras vidas. Y cuando vemos exhortaciones, nuestra humanidad siempre reacciona para no tomarlas, no obedecerlas. Pero te damos gracias por eso, porque nos indica que estamos vivos y que necesitamos también siguiendo, dependiendo de ti en todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos a recibir las exhortaciones que en ocasiones nos hacen, más cuando vienen de la palabra de Dios. Ayúdanos también a nosotros exhortarnos unos a otros, pero con amor, con humildad, pero sobre todo gobernados por la verdad de tu palabra. Ayúdanos a ver a Cristo como el Supremo, como aquel que está sentado en el trono, como aquel que aplastará a sus enemigos. Que Cristo siga siendo la motivación para esta iglesia. Que Cristo siga siendo el gran sumo sacerdote, el gran sacrificio. Que Cristo siga siendo nuestra motivación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.